Queridos amigos, en el vídeo anterior hemos subrayado mucho la importancia de los términos talismán. Hay palabras en todas las lenguas, también naturalmente en el castellano o español, hay palabras que se prestan más a este uso talismán. Una de ellas es la palabra libertad. Libertad es una palabra maravillosa. Si tuviéramos que decir 3 o 4 palabras fundamentales de nuestra maravillosa lengua española, una de ellas sería libertad. El hombre se lo define porque es un ser libre. ¿Pero qué es la libertad? Esto es. Habría que estudiarlo desde la enseñanza primaria, dar unas pautas. La primera pauta tendría que ser esta: no se puede hablar de la libertad en general, entonces no dices nada. La libertad, ¿qué tipo de libertad? Os hemos devuelto las libertades, dijo un famoso presidente español. Os hemos devuelto las libertades. Yo le preguntaría, ¿cuáles, por favor? ¿Cuáles nos han devuelto? No es lo mismo una forma de libertad que otra. Es que hay distintas formas de libertad, habrá que estudiarlo bien. Admirando su grandeza, sin duda ninguna, porque la libertad nos hace grandes, pero nos hace tanto más grandes cuanto más elevada es la forma de libertad que nosotros tenemos. Pero eso hay que conseguirlo. Y justamente es una de las grandes tareas de la formación, aprender a ser libre. ¿Saben lo que decía nuestro gran Antonio Machado? Que no era solo poeta, era también pensador, como se ve en su Juan de Mairena. Decía, lo importante no es hacer lo que uno quiere, lo importante es actuar con auténtica libertad. Esto está muy bien. Esto está muy bien pensado, sí señor. Y tendría que ser tema de estudio en las enseñanzas, ya la primaria, mucho más secundaria y superior. Tipos de libertad. ¿Qué es lo que me hace a mí verdaderamente libre? Hacer lo que me dé la gana. Bueno, eso es la primera forma de libertad. La primera, pero solo la primera. Luego vienen otras muchas que superan la primera, que no la anulan, pero la superan. ¿Qué duda cabe? Si yo me pongo a tocar una obra al piano o al órgano, que es lo que conozco un poquito, yo tengo que obedecer a la partitura y obedecer al instrumento que tengo. Depende de qué tipo de instrumento sea, para tocar de una manera o de otra. Tengo que unir la libertad con la obediencia. Me dirán, es que eso se oponen. No, ahí está la cuestión. Es que hay que aprender a lo largo de la vida que no se oponen, se complementan. Son términos opuestos, son términos complementarios, claro. Y eso es una de las cuestiones eje de la formación. Vamos a verlo hoy un poquito. El que se deja encandilar por el término talismán libertad no repara en que la libertad presenta al principio 2 modalidades, luego todavía más, pero hoy no tenemos tiempo a verlo. Algún día lo haremos, naturalmente. 2 modalidades. Una, la libertad de maniobra, que es la libertad que nos llama más la atención. Un niño pequeñito en la cuna, él quiere tener su libertad de maniobra, poderle tocar al sonajero, él necesita tener libertad de movimientos, poder mover las piernecitas, los brazos, qué sé yo. La libertad de maniobra es la primera que conocemos en la vida y que disfrutamos. Si tú a un niño lo atas de pies y manos, lo dejas moverse, se siente muy infeliz, porque lo suyo, lo que le pide la naturaleza es moverse. Moverse, luego gemir, luego hablar, luego... En fin, hay una serie
de actividades humanas que pertenecen a este tipo de libertad, libertad de maniobra. Libertad para maniobrar a nuestro arbitrio. Si yo quiero andar, ando, si quiero hablar, hablo. Por eso es tan penoso cuando uno está enfermo y quiere andar y no puede, porque le falla la libertad de maniobra. Esta libertad es grande, es maravillosa, qué duda cabe, es una de las que definen al ser humano, el ser vivo. Pero es la única que hay, no, hay otras muchas más que no anulan a esta, de la grandeza de esta no se anula, se perfecciona, que es bien distinto, pero en eso consiste la formación. La segunda forma de libertad es la libertad creativa. ¿Y saben ustedes cuál es el momento clave de la formación de un niño, de un joven? Es cuando se da cuenta por experiencia, no solo porque se lo dicen y lo aprende como un papagayo, sino porque por experiencia lo capta, que la libertad de maniobra de por sí se convierte en libertad creativa cuando uno va creciendo en la vida. Va creciendo. Por ejemplo, un niño pequeño que tiene afán musical y que quiere tocar un instrumento y le pide a los padres, quiero una flauta, quiero un clarinete, quiero un piano, lo que sea. O lo encuentra ya en su casa, mejor que mejor, y entonces él tiene un instrumento. Bueno, y quiere aprender a tocarlo. Para eso tiene que aprender los elementos del solfeo, el do, re, mi, fa, sol, que es una escala, que es un tono mayor, un tono menor, etc. Tiene que aprender a leer el lenguaje musical. ¿Ven? Pero claro, la música tiene un lenguaje, pero hay que aprender ese lenguaje, como hay que aprender el ruso si quieres ir a Rusia y entenderte con la gente. Tienes que aprender el lenguaje. Pues bien, cuando ese niño aprende el lenguaje musical y se pone a hacer sus primeros ensayos de intérprete, él se encuentra con que tiene que unir dos cosas: libertad para tocar y, segundo, libertad para obedecer lo que te mande la partitura. Y uno que no ha oído de estas cosas puede decir, libertad y obediencia se oponen. Yo quiero ser libre, quiere decir que no quiero estar obedeciendo mandatos. Oye, pero es que una partitura es toda ella un manojo de mandatos. Tú o lo obedeces o no lo obedeces. Si no lo obedeces, no serás nunca músico. Harás lo que te dé la gana, tocarás de oído algo, ¿verdad? Pero no más. Y aquí está la cuestión. Cuando la libertad de maniobra, aunque no te des cuenta, se convierte en libertad creativa. Y esto es lo grande, que las formas de libertad inferiores se van transmutando, se van convirtiendo, cambian incluso el nombre. Fíjense, ya no se llama libertad de maniobra, sino libertad creativa, lo dice todo. Pero fíjense lo bonito que es esto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que tú estás obedeciendo la partitura, tú pones la partitura sobre la consola del piano. Y entonces empiezas a ver que te dice, vas a tocar tales notas, no otras, estas. Con este ritmo, te lo pone allí. Te lo pone largo, andante, allegro, qué sé yo. Te pone una palabra italiana que significa un tipo de ritmo distinto. Uno muy rápido, otro muy lento, etc. Otro intermedio, qué sé yo. Y tú tienes que ir obedeciendo la partitura, obedeciéndola. Y llega un momento en que tú dices, oye, pero yo quiero ser libre, yo tengo libertad para tocar, pero resulta que estoy nada más que obedeciendo a lo que me manda. Y no solo la partitura, sino el maestro de piano que tienes, que te va diciendo, esto hay que interpretarlo así, así, así. Y si quieres tocar una nota que está muy distante de otra, no puedes mover la mano en paralelo al teclado, que te vas a equivocar siempre. Hazlo en semicírculo, así. Y entonces no te vas a equivocar, aunque esté muy lejos, no te vas a equivocar. Y le diría, oye, es que yo hago lo que me da la gana. Y todos hemos hecho de jóvenes alguna cosa de estas. Y cuando un maestro nos decía, tienes que hacerlo así, diría, bueno, yo voy a hacerlo como yo quiera.
y tú lo haces, pero tú ves que te equivocas siempre. Y esto me pasó a mí en una ocasión, me equivocaba siempre. Y yo después dije, hombre, voy a hacer lo que me mandó el maestro, voy a hacer un semicírculo. Y vi que no me equivocaba nunca. Y claro, cuando tú ves que te sale bien, como la meta de tocar el piano es hacer algo bueno, algo que sea bello, bueno, que sea agradable a la gente y a ti mismo, que sea acorde a lo que quiso el autor. Eso es la meta de toda interpretación, hacerlo bien. No hacer lo que te dé la gana, sino tocar bien. Entonces tú dices, ¿qué pasa aquí? Y descubres algo magnífico, que la libertad y la obediencia no se oponen. Parece que se oponen en el nivel 1, cuando estás empezando a vivir, y dices, pues yo los sábados o tengo libertad para salir de casa e ir a donde quiera, o tengo que hacer lo que me manden mis padres. Ahí da la impresión, solo es una primera impresión, de que obedecer y ser libre se oponen. Pero ya después, cuando te abras un poquito a lo que es la vida, si te das cuenta de que tus padres tenían unas razones para decirte esto no, esto sí, ya verás tú cómo el obedecer no se oponía tanto a la verdadera libertad, sino solo a la primera forma de libertad, que era hacer lo que me da a mí la gana en cada momento. Pero eso no es más que el primer tipo de libertad que tenemos en la vida. Y luego ese tipo de libertad tiene él mismo que convertirse en un tipo de libertad superior. Eso es maravilloso cuando uno se da cuenta de esto. Yo no estoy imponiendo nada. Yo solamente quiero tocar bien el piano. Y entonces tú ves que la misma realidad te lleva a obedecer a la partitura y obedecer al maestro. Y andar oyendo distintas interpretaciones de gente muy experta. Es decir, mira cómo hace mira cómo hace. Y entonces tú vas obedeciendo a lo que vas viendo y te perfeccionas. Y tu libertad de maniobra, de hacer lo que quieras, se convierte en libertad creativa. Creativa, ¿por qué? Porque con ese tipo de obediencia, estás creando una obra nueva. Toda interpretación es una nueva obra. Karajan interpretó varias veces todas las sinfonías de Beethoven. Todas. Yo tengo en casa varias. Todas son distintas. Todas son maravillosas. Todas son legítimas. ¿Por qué? Porque eran fruto de un diálogo de un genio de la interpretación con una obra genialísima. ¿Verdad? Y él en cada momento dialogaba con ella y veía cosas distintas, y cosas que perfeccionaban según era la anterior. Y él tenía sus preferencias por esta o esta otra. Yo, por ejemplo, siempre que hablo sobre Beethoven, utilizo una interpretación que para mí es la que me parece más conforme al espíritu de Beethoven. Pero no quiere decir que deseche las otras. Pues bien, libertad y obediencia. Cuando uno descubre que no son términos opuestos, sino términos complementarios, lo descubre todo. Se le abren unas perspectivas enormes para la vida. Pero como uno no acepte eso, o no le digan nunca esto y no se dé cuenta, se cierra el camino a la creatividad. Eso es muy malo, porque es el camino de la personalidad. Si yo no tengo personalidad para crear algo, crear una amistad, crear una familia, crear una obra musical, no me desarrollo como persona. ¿Ven? Entonces aquí, cuidado con los términos talismán, porque si tú conviertes el término libertad en un término talismán, crees que solo con pronunciar la palabra libertad ya lo tienes todo hecho. Y que tienes toda la libertad del mundo para hacer lo que quieras en cada momento. Pero con eso te autocondenas a no conocer todos los tipos de libertad que son superiores al primero. Por lo tanto, no conoces lo que es la vida humana. No sabes lo que es la libertad creativa. Y luego todas las que vienen como modalidades de la creatividad, hasta, por ejemplo, la libertad sublime del padre Colben, dar la vida por un desconocido. ¿Ven? Y uno dice, ¿cómo es posible? Yo me lo pregunté muchas veces, que una persona que tiene afán de vivir, que no era un hombre todavía joven, era un hombre que llevaba muchas actividades, y
y le gustaba vivir, naturalmente. Como una persona que le gusta vivir, en un momento determinado ve que se echa a llorar un pobre hombre que en una selección que hicieron, pues tenía que entrar en un calabozo para morir allí. Y él entonces da un paso adelante, se dirige al comandante y dice, que no entres, voy yo por él. ¿Cómo puede tener esa libertad interior tan enorme? Porque hay que tener una libertad interior enorme. Porque dicen los entendidos que en los momentos de peligro el apego a la vida se hace todavía mayor, se acrecienta. Y por eso, claro, todos allí en aquel campo de concentración estarían todos temblando de miedo, sin abrir la boca para no... Pero él tendría miedo a la muerte también. ¿Qué lo acaba una muerte terrible como aquella? De hambre, de miseria. Pero él dio un paso adelante. ¿Por qué? Porque tenía una libertad interior enorme. ¿Qué tiene que ver esta libertad tan sublime con la primera libertad de hacer lo que te da la gana? Tiene que fue el comienzo de la otra, pero no más que el comienzo. Pero si tú la entiendes como un término talismán que lo dice todo, te quedas en la primera, en el primer significado. Por eso muchos hablan solo de la libertad. La libertad. ¿A qué libertad te refieres? A la libertad, no hay más que decir, perdona. Entonces se ve que tú tienes un uso falso, equivocado del término libertad, que te quedas solo con la primera acepción. Luego te aferras a ella porque lo tomas como un término talismán. Libertad, hacer lo que uno quiera, cuando y como quiera. Y eso se aplica también a lo que ahora le llamamos libertad de expresión. Yo quiero calumniar a una persona para destruirla, por odio, por ejemplo, lo hago. ¿Por qué? Porque hay libertad de expresión. Oiga, perdón. Eso no es libertad, eso es otra cosa. Bien. Entonces, siguiendo este tema, yo diría que actualmente se están dando muchas razones a dirigentes de ciertas, por ejemplo, autonomías, para que sigan adelante con sus propósitos secesionistas. Yo les aseguro que soy de origen gallego y algo sé de estas cosas por mi origen. Sé de todo lo que ha sufrido el pueblo gallego durante la historia, razones que justificaban hasta cierto punto el deseo de independencia. Pero luego ha habido gentes lúcidas que ha dicho cuidado con este camino que nos puede destruir. Y yo he conocido gente que ha lucido mucho, que al principio se dejaron llevar de este afán de convertir el término independencia en un término talismán. Y cometieron sus errores ahí, cometieron sus exageraciones. Pero después se dieron cuenta, porque eran inteligentes, y dijeron, con los amores también hay que establecer una jerarquía. Yo como gallego quiero mucho el gallego, la lengua gallega. Y siempre que fui director de coro, por ejemplo, introducía muchos cantos en lengua gallega, como también en lengua vasca y en lengua catalana, muchos. En los programas que yo hacía durante años que fui director de coro, siempre, nunca faltaba alguno de estos, o incluso de los tres, que me encantaba el folclore de los tres. Era para mí un verdadero gusto. Y no lo hacía por ninguna razón política, eran sencillamente razones estéticas, que era una belleza. Era una belleza aquellos cantos. Por lo tanto, de prevención contra estas lenguas, ninguna. Ahora bien, uno en la vida tiene que hacer a veces elecciones, porque también en los gustos y en los amores hay que tener, diríamos, una capacidad de selección. Una capacidad de selección. Si yo hoy me dirijo a personas de 150 naciones y me están escuchando y muy amablemente, ¿verdad?, y figuran entre un número alto de visitas que tienen estos vídeos, es porque estoy hablando en español, sencillamente. Yo si hablara en gallego posiblemente acortara muchísimo estas posibilidades.
que no quiero el gallego, no, le sigo amando más que nunca, es una de mis lenguas maternas. Tengo 2 lenguas maternas, por una razón especial. Y para mí lo quiero y lo... Ahora, que le dedico el mismo tiempo a estudiar el gallego que estudiar el castellano, pues no, sencillamente no, porque veía yo que necesitaba mejor dominar el castellano. Pues bien, no pocos pueblos lucharon denodadamente por la independencia. Yo conocí más de uno en mis correrías por el mundo. Y todos ellos con una enorme devoción a su pueblo y a sus gentes, deseando lo mejor, deseando lo mejor. Pero claro, yo veía, por ejemplo, que estas gentes no tenían minorías electas, no tenían doctores, digamos así, no tenían gente preparada en los distintos aspectos de la vida. Y yo decía, esta buena gente, que eran buena gente los que yo conocía, gente a veces muy lejos de España, esta buena gente no saben a dónde van. Primero tendrían que hacer una preparación, preparar gente. Yo tuve una vez un alumno aquí en Madrid que un día me dijo, mire, vengo a hacer una tesis doctoral. Era de un pueblo de estos muy lejanos de aquí y que habían obtenido la independencia ya hace siglos. Y me dijo, mire, yo tengo unas ganas enormes de tener el doctorado, porque mire, y acercándose un poco a mí, en plan íntimo, me dice, si yo apruebo esto, si saco la tesis, seré el 4º doctor de mi país. Y yo le dije, ¿cómo? ¿De su país? Quiere decir, ¿de su pueblo? No, de mi país, de mi nación. Y yo me quedé conturbado, porque dije, perdona, llevan siglos de independencia, que tienen solo 3 personas con título de doctor, teniendo en cuenta todas las ramas del saber. Y digo, pero claro, estas personas no pueden ser independientes, es decir, de otra manera pues estarán dependiendo de otras naciones, o lo que sea. Pero aquí lo malo es que habían convertido la palabra independencia, la palabra libertad, en palabras talismán. Entonces, con conseguir eso lo conseguimos todo. Pues no basta con eso. Hay que ver qué tipo de independencia vamos a tener. ¿Estamos preparados para la independencia, sí o no? Todo esto con serenidad, con todo el entusiasmo del mundo, ciertamente, pero con mucha serenidad. Vamos a ver, la independencia, ¿qué implica? Esto y esto y esto. Vamos a primero a prepararnos y después a luchar por ello. Es difícil convencer con razones a una persona si esas razones van unidas a palabras talismán. Muy difícil, muy difícil. Yo recuerdo haber tenido mis mejores amigos durante la carrera que eran de ciertas regiones españolas en las que hay este problema. Y nos queríamos mucho, pero no podíamos hablar de política, porque no nos entendíamos. Y yo veía que las palabras fundamentales, libertad e independencia, las entendían en plan de palabras, como hemos dicho, talismán. Gente inteligente, porque eran chicos inteligentes. Bueno, y por eso esto hay que tener mucho en cuenta. Tú le das 1000 razones a una persona, como esa persona se deja llevar por los términos talismán, les van a resbalar, ¿sí? Por inteligente que sea. Y yo ahora lo veo también en la práctica, ¿verdad? Esto es una cuestión muy importante. Si queremos ser libres, tenemos que liberarnos de la seducción de las palabras talismán. Son grandiosas las palabras, libertad, independencia, etc., grandiosos, pero precisamente por eso hay que tratarlos con más cuidado. Entonces ya ven esta persona que me hablaba eso, que yo seré el 4º doctor. Y él lo decía, pues no sé, ingenuamente, diciendo, será para mí un enorme honor. O sea, sí, pero para mí
no lo veía tanto como... Era un honor ciertamente para él, pero haber hecho un esfuerzo grande, ¿verdad? Pero yo me fijaba más en lo otro. Una nación es algo muy complejo. Una nación es algo muy complejo. Y hay que tener gente muy preparada para saber dirigir todos los aspectos, ¿verdad? Y entonces ahí habrá que ver si realmente la grandeza de la independencia la podemos nosotros conquistar con nuestra preparación. Para decir, somos independientes, pero de verdad. No vamos a depender después, de hecho, de otras naciones que no tengan ningún interés por nosotros y nos vengan a sojuzgar. Y si ustedes estudian hoy un poco lo que ven a nivel mundial, lo que hay con muchas naciones, a los que yo personalmente les quiero muchísimo porque algo los conozco, que se mantiene una pobreza tremenda. Pero claro, y me dijo a mí una vez un médico que gastaba todas sus vacaciones en ir a una de esas naciones a enseñar a operar en concreto cataratas. La gente, había muchísimos ciegos allí porque no lo sabían operar. Y él dijo, me voy todas las vacaciones allí. Pero él decía, les falta una base. Y voy un verano y otro, pero aquello no cuaja. Claro, él venía muy triste porque decía, estas personas no pueden ser independientes sino a costa de su bienestar. Tienen derecho a serlo, sin la menor duda, tienen derecho a serlo. Les gustaría, y a mí también me gusta que lo sea, pero les falta la base para salir adelante. Ven, una vez y otra lo estamos viendo y lo veremos cada vez más, porque habrá que ahondar mucho en esto, que el lenguaje es grandioso. El ser humano es grande, entre otras cosas, porque tiene lenguaje, sabe expresarse. Ahora bien, por ser grandioso es complejo. Y el lenguaje nos puede llevar a lo más alto o a lo más bajo. Y en este caso nos puede llevar a la esclavitud, si nos dejamos maniatar por los términos talismán. Y se ve muchas veces incluso en libros de gente, como dirían en mi pueblo, muy leídos, muy estudiados. Gente que ha estudiado mucho, que tiene y que están utilizando los términos en plan de términos talismán. Y con eso terminamos hoy. Y el día próximo vamos a continuarlo de alguna manera, hablando de lo malo que es para una nación, para un pueblo, cuando personas que están muy preparadas en un aspecto se ponen a dogmatizar, incluso en público, de otros aspectos que no conocen. Entonces ahí vamos a hablarlo también, que hace falta algo de humildad, mucha humildad por parte de los que nos dedicamos al estudio. Si sabes algo de un asunto, habla de eso. Pero si de otros asuntos no sabes, procura abstenerte. Y si tienes un cargo que implica conocer eso otro, procura compensar rápidamente con estudios tu falta de conocimientos. Porque la falta de conocimientos de todas las ramas que ocupa lo que es una nación, etc., y por tanto los cargos, altos cargos que hay en una nación, el no estar bien preparados, lleva a una nación pues un poco al disparate. El próximo día veremos algún caso de estos.